Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gustazo saludarlos hoy, jueves 3 de agosto de 2023. Estamos en la serie Sueños. Hoy es el día 31 y el devocional de hoy titúlase Venciendo el miedo, venciendo el miedo. El miedo, mis queridos hermanos, es algo que a todos nos llega, a todos nos pasa. Es una emoción humana, es una experiencia humana que todos experimentamos. El miedo a lo desconocido, el miedo a la incertidumbre, el miedo al futuro, el miedo al peligro, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a la pobreza, el miedo a estar solo, el miedo al abandono, el miedo a las arañas, el miedo a las alturas, el miedo a la oscuridad. Todos experimentamos de una u otra manera el miedo. Y es algo natural el miedo, definitivamente, es parte de lo que somos como seres humanos. Pero la palabra de Dios nos invita a ir más allá de lo natural, ir más allá de lo común y poner en marcha una fuerza superior con la que Dios nos ha dotado, que tiene que ver con la fe, la confianza en Dios, saber que Él está con nosotros. Así es que si tú tienes miedos en el día de hoy, miedo al futuro, miedo a una enfermedad, miedo al abandono, miedo a situaciones familiares, económicas, mundiales, de salud, Dios tiene un mensaje para ti el día de hoy que tiene que ver con confía en Él. Pon tu mirada en Dios, pon todos tus problemas y todas tus angustias en las manos de tu Señor. Vamos a hablar de eso el día de hoy, vamos a concentrarnos en un personaje que vamos a ver que tiene miedos y que, bueno, podamos aprender de su mal ejemplo quizá. También entenderlo, porque los miedos son normales, pero podemos ir más allá del miedo. Por eso este devocional se llama Venciendo el miedo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra maravillosa, que hoy tiene un mensaje para nosotros. Permítenos escucharlo y obedecerlo. Ayúdanos a vencer el miedo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Génesis 43, del 1 al 10. El día de ayer nos quedamos, no voy a leer hasta el 10, vamos a leer del 1 al 8, al 7, perdón. El día de ayer nos quedamos, dejamos a los hermanos de José de regreso a la tierra de su padre, a la casa de su padre. Ya fueron a Egipto, ya compraron alimento, ya se encontraron con su hermano, pero ellos no saben que es su hermano todavía. Y vienen de regreso 9 de los 10 que fueron, uno de ellos se quedó preso en Egipto. Y los otros 9 se regresaron y les fue dicho que tenían que volver a Egipto con su hermano menor para poder recuperar al hermano que quedó preso en Egipto. Y ahí van los hermanos de camino, se dan cuenta que les regresaron el dinero, no les cobraron y les entra el temor, pero al mismo tiempo, ¿se acuerdan que dijimos ayer? Reconocieron que Dios estaba detrás de todo aquello. El que no va a reconocer que Dios está detrás es Jacob. Jacob, que también se llama Israel. Vamos a ver que se pone rejego, ofrece resistencia a lo que Dios está haciendo aquí, mis hermanos. Dios está tramando aquí cosas, Dios está trabajando aquí. Y los hermanos de José como que ya se dieron cuenta, pero Jacob todavía no. Vamos a ver qué pasa. Versículo 1 del capítulo 43. El hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, su padre les dijo, vuelvan y compren para nosotros un poco de alimento. Y Judá respondió diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto. No saben qué es José, su hermano. Le dicen a aquel varón, diciendo, no van a ver más mi rostro si no traen a su hermano de vuelta con ustedes. Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo envías, no descenderemos. Porque aquel varón nos dijo, no van a ver mi rostro si no traen a su hermano con ustedes. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hacen tanto mal, declarando al varón que tenías otro hermano? Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tienen otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, hagan venir a su hermano? Resulta que aquí Jacob les da una negativa ante la petición de llevar a Benjamín, el hermano menor. Ellos tienen que llevar a su hermano menor porque José quiere ver a su hermano menor. Ellos no saben qué es José. Y José les dice, la próxima vez que vuelvan, si quieren recuperar a su hermano que está preso, Simeón está preso, José les dice, no van a ver mi rostro, o sea, ni siquiera los voy a recibir si no traen con ustedes a su hermano menor, el que dejaron en casa. Y entonces cuando Jacob, Israel, el papá de todos estos muchachos, les dice, vayan otra vez, compren más alimento. Todos ellos dicen, Judá es el portavoz aquí, ¿no? De los hermanos, de los 9 que quedan. Y Judá dice, vamos a ir solamente si nos dejas llevar a nuestro hermano Benjamín, al menor de todos. Porque aquel varón, que es José, pero ellos no saben, aquel varón nos dijo, si no traen a su hermano menor, no me van a ver.
Y a Jacob le entra el miedo, mis queridos. Le entra el miedo a Jacob, al papá. Israel se llama también. Le entra el miedo, no quiere dejar ir a su hijo. Y uno puede decir, a lo mejor lo comprendemos. La última vez que mandó a uno de sus hijos favoritos, resulta que él cree que lo mataron. No lo mataron, lo vendieron como esclavo, pero él piensa que lo mataron. Así es que le entra quizá la duda, ¿y si pasa lo mismo? ¿Y si pierdo a mi hijo? ¿Se acuerdan que Jacob, bueno, es un padre que ha construido una familia muy disfuncional? Y sabemos que así era en aquella época, pero eso no lo justifica. Es una familia muy disfuncional. Tiene 12 hijos de 4 diferentes mujeres. Tiene 2 esposas, 2 concubinas. Y tenía a su esposa favorita que ya murió. Me parece que ahí le vienen los miedos a Jacob, a Israel. Su esposa favorita ya murió. Su hijo favorito, él piensa que murió y solo le queda a Benjamín. Y él dice, no, Benjamín no va a ir, vayan ustedes. Yo me imagino que los otros 9 hermanos han de sentir feo, ¿no? De que dice, ay, si a nosotros sí nos manda, pero a su hijito Benjamín, el favorito, a ese sí no lo manda, ¿no? O sea, a nosotros que nos coma un lobo, pero a su hijito que tanto quiere. Pero notan cómo sí vemos un poco de cambio en los hermanos de José. Eso vamos a hablar mañana. Pero notan cómo sí vemos un poco de cambio. Ya no odian a Benjamín, al contrario. Ahora están tratando de convencer a su padre. Y Jacob es el que tiene miedo ahora. No quiere dejar ir a Benjamín. No se da cuenta que probablemente Dios está detrás de todo esto. Los hermanos de Jacob ya reconocieron que Dios está detrás de todo esto. ¿Se acuerdan cuando vieron el dinero en sus costales? Dios, ¿qué está haciendo Dios con nosotros? Les dio miedo porque se saben culpables, pero por lo menos reconocen que Dios está detrás de todo esto. Jacob no. En este momento Jacob aún no puede darse cuenta que Dios está actuando, que Dios tiene un plan, que Dios tiene todo en sus manos. Y no lo juzguemos mucho, mis hermanos, porque a menudo así somos ustedes y yo. No vemos a Dios en nuestras circunstancias. Solo vemos el problema, solo vemos la angustia, solo vemos el miedo, solo vemos los problemas, solo vemos la incertidumbre. Pero Dios tiene planes y Dios está actuando. Así es que déjenme decir 3 cosas a través de las cuales podemos vencer el temor. Y hoy vamos a hablar acerca de la visión. Todas mis enseñanzas tienen que ver con ver. Porque tenemos miedo porque vemos el problema, porque vemos el peligro, o porque no vemos el futuro, o porque vemos solo nubes oscuras, o porque vemos solo poderosos gigantes, o porque vemos solo enfermedad, o problemas económicos, o crisis de hambre, como están estos personajes de esta historia. Están en una crisis económica. No hay comida, no hay dinero, no hay con qué sostenerse. Y es lo único que están viendo. Y Jacob está viendo al pasado con mucho dolor. Mi esposa que murió, mi hijo que murió. Y es comprensible, por supuesto, los amaba, era en su familia. Y está viendo al futuro con temor, lo que puede pasar. ¿Qué tal que matan a Benjamín? ¿Qué tal que se lo come otra bestia del campo? ¿Qué tal que no regresan? Ya está un hijo allá en Egipto, mi esposa ya murió, José ya se lo comieron bestias del campo, no voy a dejar ir a Benjamín. Ve al pasado, ve al futuro, todo con miedo, con miedo, con miedo, con miedo. Pero el desafío de hoy es tener otro tipo de visión, que tiene 3 características. Número 1, visión optimista, en vez de visión negativista. Hay veces que vemos todo como, vemos lo malo, nos concentramos en lo malo. Nos concentramos en todo lo malo que ha pasado, nos concentramos en todo lo malo que puede pasar, nos concentramos en todos los peligros, nos concentramos en la crisis, el hambre que hay en esta región, nos concentramos en el pasado terrible que hubo, en vez de ver la bendición de Dios, que Dios está actuando. Dios ya estaba actuando en ese momento. Dios estaba haciendo cosas con José, estaba haciendo cosas con sus hermanos y ellos mismos lo reconocieron, pero Jacob no. Te pregunto, hermano, a ti, ¿qué tan fácil te es ver a Dios actuar en medio de los problemas? ¿Qué tan fácil te es ver la mano de Dios aún a pesar de las crisis? Ten una visión optimista, no negativa. Número 2, visión vertical en vez de una visión horizontal. ¿A qué me refiero? Una visión vertical es una visión que ve a Dios, que mira a Dios actuar. Una visión horizontal es una visión que solo ve lo de este terreno, lo de este mundo, digamos, físico, mundano, lo de la tierra. Y es normal, claro que sí. Hay peligros el día de hoy, hay muchos peligros. Hay inseguridad en nuestros países, hay crisis económica, sí. Es difícil encontrar trabajo, es difícil mantener un trabajo y todo está subiendo de precio.
Hay enfermedades, algunas pandemias, hay situaciones difíciles en nuestras familias, hay conflictos en las familias, entre hermanos, entre esposos, entre padres. Definitivamente que sí lo hay, y si nos concentramos solo en eso, entonces sí estamos perdidos. Pero si decidimos ver a Dios en medio de nuestros problemas, todo cambia, todo cambia. ¿Te has puesto esos lentes que son así rojos y ves todo rojo? Vemos todo mal. Pero nos ponemos unos lentes azules y vemos todo azul. Eso es la fe, mi querido hermano. Podemos ver de manera diferente. Y esa es la tercera enseñanza. Una visión de fe en vez de una visión fatalista. Jacob no quiso confiar en Dios. No veía que Dios estaba actuando. Qué fácil es para nosotros decir, no, yo lo hubiera dicho diferente. Yo sí hubiera creído, no como Jacob, que no tuvo fe. Pero la verdad es que no, somos iguales, somos iguales. Te pregunto, ante la incertidumbre, mi hermano, ante el peligro, ante la crisis económica, ante el miedo a que pasen cosas terribles, ¿qué te es más natural? ¿Confiar en Dios o apretar el botón de pánico? Somos buenos para apretar el botón de pánico. Nos ponemos creativos, somos bien creativos los seres humanos. Hay gente que no sabe que es bien creativa hasta que le empieza a entrar la preocupación y creas en tu mente un montón de escenarios fatalistas súper creativos, ¿no? Y si pasa esto y además pasa aquello, ¿no? Y si choco y además choco con un narcotraficante que trae armas y me siembra droga en mi carro y además pasa esto y lo otro y aquello. Y empezamos a pensar en creamos toda una historia fatalista pensando que siempre lo peor va a pasar cuando todavía ni siquiera tienes carro, ¿no? O sea, ya estás pensando en que vas a chocar y ni coche tienes. ¿Qué les parece si mejor tenemos una visión de fe? Una visión que pone todo en manos de Dios y está dispuesto a confiar en Dios. Eso le hacía falta a Jacob, porque Dios estaba actuando aquí. Y solamente estaba perdiendo el tiempo porque tenían que ir a Egipto en algún momento, porque no había comida, había escasez, y aquello iba a durar años. En algún momento tenían que regresar a Egipto y además iba a ser bueno, porque finalmente se iban a reencontrar con su hijo, que él creía muerto, pero por su falta de fe, por su visión negativa, horizontal, fatalista, perdió valioso tiempo. No seamos así, mis hermanos, mejor tengamos una visión optimista, vertical y de fe. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este desafío, a mirarte a ti en medio de los problemas, a tener otro tipo de visión, a tener otro tipo de actitud ante el miedo, Señor, de confianza en ti. Permítenos tener esa visión vertical, esa visión de fe, esa visión optimista, Señor, sabiendo que en ti hay respuesta. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que este devocional haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.